Hola mis queridos y mis queridas Tauro, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Hoy vamos a hablar del amor y también para mis solteritos y mis solteritas. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querida y mi querida Tauro. Pero recuerda que tú eres quien tomas tus propias decisiones y así debe ser, con fuerza y con mucho amor. Vamos a comenzar con el amor en esta ocasión. Con respecto al amor, hay alguien aquí a quien se le está acusando injustamente de ciertas situaciones. Te dicen que confíen más el uno en el otro, porque la situación es que aquí ha habido algo muy injusto y la otra persona ha sido muy ingenua, porque hay personas muy envidiosas alrededor de esta relación, pero esto de lo que están hablando de alguno de ustedes dos, esto se va a caer. Esto sale la verdad a la luz y no van a poder destruir la relación que ustedes han estado construyendo. Mira, lo que suceda entre ustedes dos, que se quede entre ustedes dos, a menos que exista algún tipo de violencia física, emocional, económica, hasta espiritual, las cosas se deben quedar en pareja, en relación. A veces hay esos amigos, amigas, entre comillas, digamos, que la verdad no apoyan nada, quieren que las parejas vivan su vida loca, que tengan otras personas. Tal vez es típico, es común en estas épocas, pero yo te digo que no hay nada más bonito que tener una pareja bonita, sólida. Eso a menos que ustedes sean de ese tipo de relaciones abiertas, bueno, ahí sí no cabría esto, ¿no? Pero generalmente las relaciones son relaciones tradicionales, relaciones de dos personas. Y a veces tenemos amigos, amigas que se quedan solteros mientras hay el otro amigo consigue una pareja y como que le da roncha, como que la felicidad de la otra persona. Es ese tipo de personas que te estoy diciendo. Hay uno de ustedes dos que tiene un carácter muy fuerte, bastante pesado. Lo que ustedes necesitan es un reajuste total, un como que volver hacer muchas cosas, a como que volver a ese primer amor. Y si lo hacen así de esa manera, va a salir el sol en esta relación y se va a convertir en una relación de las que ustedes siempre han querido, de las que siempre has soñado. Mira, por mucho que te duela a ti o a tu persona especial alejarse de esa persona de las cuales les estoy hablando, aléjense. Les va a convenir mucho alejarse de ese personaje. Es alguien que no actúa de una, eh, de una buena manera. Lo único que esa persona busca es arruinar la relación de ustedes, hacerlos entrar a ustedes dos en una crisis bastante fuerte y hacerse después como el que loco, la loca. No, ustedes deben tomar la responsabilidad de lo que ustedes están construyendo, la responsabilidad de los compromisos que ustedes están haciendo. Si no se hace de esa manera, esto pinta para divorcio, esto pinta para que se acabe la situación. Hay que parar a ese amigo, a esa amiga con mucho amor, con mucho respeto, sabiduría, decirle la primera vez. Ya las demás veces ya se les puede hablar fuerte, duro y decirle, mira, ya te hablé, ya te dije, eres mi amigo, eres mi amiga o eres el amigo, la amiga de mi pareja, pero estás haciendo que nuestra relación se arruine. Te queremos mucho o te estimamos mucho o mi pareja te estima mucho, pero no voy a permitir que tú vengas a arruinar lo que con tanto esfuerzo hemos construido. No se lo digas a solas a esa persona porque puede decirle, ay, mira, me insultó, me dijo que yo no sé qué. Díselo enfrente de tu persona especial. Dile, mira, primero a tu persona especial, dile, mira, yo me he dado cuenta de que ese tipo, esa tipa, que es tu amigo, que es tu amiga,
como que te sonsaca mucho, como que quiere que tú también sigas con la vida loca que ustedes tenían antes y no, ahora tenemos una pareja, tienes una relación, estamos construyendo algo, tenemos hijos, si tienes hijos y las cosas son distintas, son diferentes. No te digo que no salgas con esa persona, no te digo que no sigas siendo amigo de esa persona, pero por favor, ponle límites. Pero yo también quiero hablar con esa persona y decirle y ponerle mi punto. Yo voy a ser muy respetuoso, muy honesto, honesta con esa persona, pero sí quiero hablar con ese personaje y ponerle un presente y decirle lo que realmente pienso de lo que está haciendo hasta el momento. ¿Listo? Eso lo debes hacer rapidito, rapidito para que las cosas no lleguen a ese punto de el divorcio. No lo duden tanto. Si lo hacen, triunfan. Si no lo hacen, mira, esto va a seguir un curso así feo, feo y la relación se termina, la relación se acaba. Eso sí, más no te puedo decir. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales en esta ocasión. Si lo hacen, su relación toma un giro total de 180 grados. Si hablan con ese amigo, con esa amiga, muy seguramente esa persona va a caer en cuenta de que las cosas ya son diferentes entre ustedes, que no es necesario perder la amistad para seguir adelante con la amistad de esa persona, que las cosas pueden ser muy bonitas y que las cosas pueden llevar un ritmo mejor, un ritmo bueno. Mira, también te dicen que confíes mucho también en tus divinidades. En esta ocasión te podrías hacer la novena de Santa Marta durante algunos ciclos eh, para poderle pedir a esa persona. También protege tu hogar de la envidia de esta persona, poniendo en tu casa, en tu familia, algunos cuarzos, encendiendo algunas velas, haciendo algún tipo de saumerio. Si tu persona especial está de acuerdo con ese tipo de cosas, háganse ustedes unos baños juntos, lo pueden hacer, renovar sus votos, atrae más también a tu persona especial. No le hagas como el feo desde el comienzo al amigo, a la amiga de tu persona especial, sino que más bien actúa de una manera diferente, de una manera inteligente. Dale primero la oportunidad a esa persona de cambiar, de recapacitar, de madurar, porque eso es madurar también, dejar que nuestros amigos y amigas hagan sus vidas y si no lo hace, bueno, ya tomar otras medidas distintas. Vamos a ver unas letras para ustedes, la letra S, la letra B y la letra U. Puede ser el nombre, el apellido de una persona, de un lugar, de algo que esté alrededor de esta relación. Te voy a decir si es de manera positiva o negativa. Esta es una persona buena, es alguien que está mirando lo que está sucediendo entre ustedes y quisiera ayudarlos en esta situación. Bueno, o tal vez un viaje a un lugar que tenga su nombre con esas letras les conviene muy muy bien para hablar de muchas cosas y para aclarar muchas cosas también. Bueno, si quieres escribir algo poderoso para ustedes en los comentarios del video, pueden escribir mi pareja y yo sanamos, avanzamos y crecemos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con los solteritos y las solteritas. Vamos a ver qué nos dicen en esta ocasión para ti. Quiero que pienses en ese problema, dificultad que tú tienes. Te dicen que si se trata de algún tipo de negocio, no. Ese negocio es como algo chueco. Ese negocio no te conviene absolutamente para nada. Es algo que tú tal vez vas a hacer en determinado momento, en algún instante de desesperación porque te está faltando el dinero, porque no llegó lo que tú esperabas en esta época y te ofrecen algo, pero ese algo no es nada bueno. Te dicen las cartas que mejor lo que hagas sea fruto de tu trabajo, sea fruto de algo positivo. Si te están ofreciendo algún tipo de inversión, esa inversión va a salir muy, muy mal.
te dicen que en cuestiones de trabajo, de estudio, tengas mayor constancia, que es momento de seguir adelante. Tú eres una persona muy fiel, es una persona muy dedicada a lo que quieres y a tus principios y a tus valores. Sigue así de esa manera, que tal vez ahorita no están funcionando las cosas tan bien, pero este 9 de copas te dicen, viene el éxito para ti. Si tú te vas por esa situación, por este negocio mal, te va mal. Viene la muerte de cosas positivas, pero si tú vas por el lado positivo, por el lado legal, poniéndole alma, corazón a lo que tú estás haciendo, llega la muerte, pero para lo negativo, llega un antes y un después definitivamente en tu vida. Bueno, no te vayas a guiar por esas personas que te dicen por aquí es, por aquí no es, por aquí sí, y tú te vayas con los ojos cerrados, no, porque puede ser una amenaza inclusive para tu integridad física y también para tu integridad emocional. Si te piden dinero en estos días, no lo vayas a prestar, no lo vas a volver a ver y vas a perder el dinero y vas a perder tu amigo y tu amiga. Eres una persona que tiene una capacidad de ver mucho más allá de lo evidente. Entonces, tu intuición te está diciendo acerca de esta situación negativa, te están diciendo espérate un poquito, no te afanes, no te aceleres, que hay algo mejor, algo nuevo y diferente para ti. Si tú luchas de una manera honesta, eso te va a significar a ti algo nuevo, un nuevo comienzo. Vas a encontrar un trabajo en el cual tú te vas a ver más realizado, en el cual tú te vas a ver muy, muy feliz. En cuestiones de salud, te dicen que sigas los tratamientos que estás iniciando en este instante o que ya has iniciado, que no pienses en que las cosas están tan graves en este momento con respecto a tu salud, pero que sí debes cuidarte más que todo tu salud emocional. Bueno, vamos a ver unas letricas para ti. En esta ocasión, la letra W, la letra B, la letra S y la letra U. Bueno, estas letras podrían ser relacionadas con una persona, con un lugar o con algo que tú estás esperando una respuesta. Esa respuesta en esta ocasión te dicen que, mira, que lo que salga hagas lo contrario con respecto a esta persona o a esta situación y que esta persona es como contraria a ti también, que no te fíes tanto de este personaje que comienzan ya sea su apellido, su nombre o como le digan a esta persona. No te fíes absolutamente nada para tomar esa decisión de ese personaje. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Te invito a que te suscribas al canal, le des like al video, actives la campanita y, y me puedes comentar si esta lectura ha resonado contigo, lo que resonó contigo, lo que no resuene, déjalo pasar. También sígueme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.